Así es como se defienden los civiles mexicanos de los cárteles narco. Este mensaje se dirige a todos aquellos que intenten adentrarse en San Cristóbal para perturbar la paz y buscar establecer su dominio. Queremos dejar en claro que San Cristóbal, Chamula y Betania son territorios libres y autónomos. No deseamos la presencia de ningún cartel, ya que nosotros no somos una organización criminal. Lo que estás viendo no es un ejército regular ni una célula terrorista. Se trata de una de las numerosas autodefensas mexicanas que han surgido como respuesta a la violencia ejercida por los narcotraficantes y a la falta de soluciones por parte del Estado. Armados con fusiles de guerra y protegidos con chalecos antibalas, estos milicianos se han convertido en un fenómeno impresionante en la lucha contra el crimen organizado en México. Sin embargo, su papel ha sido objeto de controversia. Algunos los consideran héroes del pueblo trabajador, mientras que otros los ven como empleados directos de los sanguinarios capos narcos del país. En este nuevo capítulo profundizaremos en la historia de las autodefensas mexicanas para intentar responder una pregunta que ha perdurado durante más de una década. ¿Son guardianes de la paz o delincuentes? Acompáñanos en este viaje para descubrirlo. El origen de las autodefensas mexicanas se remonta aproximadamente 2013, cuando en la comunidad de La Ruana, en el pueblo de Felipe Carrillo Puerto, el agricultor y empresario Hipólito Mora Chávez convocó una reunión con líderes locales. En esta histórica reunión planteó la necesidad de levantarse en armas contra el crimen organizado que asolaba la región. Los sicarios de varios carteles imponían cuotas de protección o saqueaban los escasos recursos que los campesinos lograban obtener de sus labores agrícolas. El malestar era generalizado, pero la población carecía de la organización necesaria para plantar cara a la amenaza que se cernía sobre ellos. Sin embargo, este llamado a la acción fue como la chispa que encendió la llama de las milicias ciudadanas. En cuestión de días, una reunión similar se llevó a cabo en la comunidad de Tapalcatepec, pero esta vez fue liderada por el doctor michoacano José Manuel Mireles. Su apasionado llamado instó a sus vecinos a tomar las armas en contra de los carteles que habían sumergido la región en el caos y la violencia. Fue en este momento que nacieron las primeras autodefensas, una de las organizaciones armadas más polémicas y peculiares de México. Caminando por la fina línea entre vigilantes y criminales, las autodefensas se originaron con un propósito claro: liberar a la población de la opresión y el temor impuestos por los carteles. Cansados de vivir bajo la sombra de la violencia y la extorsión, estas comunidades se unieron en un movimiento decidido a tomar el control de su destino. Las autodefensas comenzaron como pequeñas milicias campesinas, armadas con mosquetones y rifles calibres 22, armas que están permitidas por la Sedena mexicana. Sin embargo, a medida que la situación se tornaba más peligrosa y desafiante, su arsenal se amplió considerablemente. Surgieron unidades armadas con rifles de grueso calibre, incluyendo carabinas M4, fusiles AKM de producción soviética y subfusibles como el MP5. Incluso se decomisionaron fusiles G3, que en su momento fueron el arma principal del ejército mexicano. El arsenal diverso y poderoso que adoptaron refleja la determinación de las autodefensas para enfrentar las amenazas de los carteles. Estas milicias se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta, y su historia continúa siendo una narrativa fascinante y controvertida en la lucha contra el crimen organizado en México. La línea entre héroes y antihéroes se difumina en un conflicto donde las respuestas no son simples y las motivaciones están llenas de matices. El análisis del crecimiento de grupos como la familia michoacana y los caballeros templarios revela la profundidad de la crisis en Michoacán. Estos grupos llevaron la criminalidad a límites insospechados, sumergiendo la región en un estado de violencia sin precedentes. Además del tráfico de drogas, que era una actividad regular en el estado, los caballeros templarios se distinguieron por su brutalidad desmedida hacia sus víctimas y el cobro de derechos de piso, principalmente empresas que estaban involucradas en el lavado de dinero para otros carteles, como el CJNG y los Zetas. A medida que las autodefensas se fortalecían, comenzaron a igualar a los sicarios narcos en cuanto a poder de fuego y armamento. Sin embargo, no es suficiente contar con un arsenal destructivo. También es esencial tener una organización eficiente para operar con éxito. La estructura de estos grupos se asemeja a la de las milicias paramilitares, con líderes y lugartenientes que lideran a los soldados campesinos. La comunicación es vital y se ha observado que utilizan radiotelefónicas y radios de onda corta. Un elemento popular entre ellos es la gabacha, un receptor y transmisor de radio que utilizan para la comunicación interna, y dado que pueden interceptar las señales de grupos enemigos, también para espiar a los carteles que emplean este dispositivo. En cuanto a movilidad, las autodefensas cuentan con una variedad de vehículos de diferentes marcas y modelos, en su mayoría robados a sicarios abatidos durante enfrentamientos. Las camionetas desempeñan un papel crucial en esta guerra,
ya que no solo son más robustas y resistentes, sino que también permiten transportar a soldados en la parte trasera, convirtiendo un vehículo de uso civil en una especie de maquinaria de guerra primitiva. Esta compleja dinámica entre las autodefensas y los carteles ha creado un escenario único en la lucha contra el crimen organizado en México, donde la línea entre héroes y antihéroes se vuelve cada vez más borrosa. La situación continúa siendo un desafío para las autoridades y una narrativa fascinante y controvertida en la historia del país. Hablemos ahora de los dos principales enemigos de las autodefensas, los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG. Los Caballeros Templarios surgieron de las cenizas de la poderosa y ya extinta familia michoacana, que colapsó bajo su propio peso durante los primeros operativos a gran escala en la guerra contra el narcotráfico. En marzo de 2011, los Caballeros Templarios anunciaron su aparición mediante decapitaciones y narcomanías, en las que afirmaban ser aliados de la población civil. Sin embargo, esta afirmación estaba lejos de la realidad, ya que sus actividades eran igual de violentas que las de los grupos criminales, con la particularidad de su extraña fascinación religiosa y su tendencia al despellejamiento de sus víctimas. Aunque los civiles no eran su objeto principal, a menudo resultaban dañados en los violentos actos de esta organización. Por esta razón, las autodefensas fijaron su objetivo en los Caballeros Templarios. En un video que se muestra a continuación, podemos presenciar un operativo de las autodefensas desde adentro, momentos antes de un tiroteo con los Caballeros Templarios en Michoacán, específicamente en la comunidad de Pareo. En este material, José Mireles, uno de los líderes de la milicia ciudadana, pregunta a un transeúnte sobre la ubicación de los criminales y se comunica por radio con sus hombres para coordinar la operación. Lo que siguió fue un brutal enfrentamiento que resultó en varios sicarios abatidos y cientos de casquillos esparcidos por el suelo, demostrando la intensidad de la lucha que se libra en Michoacán entre las autodefensas y los Caballeros Templarios. Como un recuerdo inquebrantable de una guerra sin cuartel, tanto los Caballeros Templarios como el Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG dejaron una huella imborrable en Michoacán. El CJNG en particular no necesita presentación, ya que se ha convertido en el principal referente del mundo criminal mexicano y el enemigo público número uno tanto para las fuerzas policiales como para las autodefensas. El CJNG se caracteriza por su mejor preparación en cuanto a armamento, siendo posiblemente el cartel con el mayor poder de fuego en todo el continente. Poseen fusiles de asalto, ametralladoras, rifles calibre 50 e incluso las brutales minigun, que convierten automóviles en chatarra en cuestión de segundos. En numerosas ocasiones las autodefensas se vieron superadas por los soldados del CJNG, lo que resultó en enfrentamientos extremadamente violentos. Lo que verás a continuación es de una naturaleza muy intensa, por lo que recomendamos discreción. En el suelo yacen los cuerpos decapitados de civiles de Tepalcatepec, víctimas del Cártel de Jalisco. A pesar de estos horrores, los valientes guerreros campesinos de las autodefensas no se plantean rendirse ante los embates del cartel más poderoso del país. Están armados con AK-47 y se refugian en trincheras improvisadas que parecen sacadas de un campo de batalla en el extranjero. Quizás te preguntes cómo un grupo que busca poner fin a la violencia del narcotráfico podría ser calificado de otra manera que no sea heroica. Sin embargo, la historia nunca es tan simple. Durante años ha habido sospechas de que muchas de las autodefensas son en realidad células financiadas y armadas por grupos narcos. Estos grupos, a través de la acción civil, buscan debilitar a sus rivales expulsándolos de la región. Supongamos por un momento que somos capos de una organización de narcotráfico y deseamos apoderarnos de una región estratégica para el tráfico de cocaína. Podríamos optar por un enfrentamiento directo con nuestros sicarios o, alternativamente, financiar y armar a los residentes locales, prometiéndoles tratos favorables a cambio de expulsar a los carteles rivales. Tanto el CJNG como los Caballeros Templarios han sido acusados de llevar a cabo estas actividades, lo que arroja dudas sobre la verdadera naturaleza de muchas de las autodefensas. Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, afirma que existen pruebas suficientes para sostener que gran parte de estos grupos fueron realmente creados por el CJNG mediante un método verdaderamente asombroso. El surgimiento de las autodefensas en Michoacán plantea un dilema complejo que involucra tanto a ex campesinos convertidos en operadores del narcotráfico como a jóvenes que cambiaron de rumbo en sus vidas. El líder del CJNG, el Mencho, a menudo vestía a sus operadores como granjeros o campesinos, quienes luego se unían a las autodefensas. Esta estrategia dificultaba discernir entre grupos de vecinos enfurecidos y células de sicarios. Algunos casos notables incluyen ex autodefensas que se unieron al narcotráfico, o Juan José Farías Sayas, el abuelo, o los hermanos Sierra Santana,
y ahora son parte de los Viagras. Por otro lado, también existen casos en que los jóvenes que ingresaron al mundo del crimen desde temprana edad se arrepienten y se unen a la resistencia campesina. Un ejemplo es el M3, quien se unió a las autodefensas a los 18 años después de estar involucrado con los caballeros templarios. Preguntas centrales como controlar un movimiento armado ilegal con respaldo popular que combate con éxito a un cartel de drogas en Michoacán. En 2014 el gobierno federal instó a las milicias civiles a abandonar sus armas, pero los grupos mantuvieron su territorio y armamento, incluyendo fusiles de asalto de alto calibre. El asesinato de Hipólito Mora Chávez, uno de los principales líderes de las autodefensas en junio de 2023, dejó incógnitas sobre el futuro de estas organizaciones. A medida que las milicias campesinas se acercaban a la política y al narcotráfico, se volvían más susceptibles a la corrupción y actividades ilícitas. La respuesta a la pregunta inicial sobre si las autodefensas son grupos legítimos o células criminales es compleja y varía según el caso. Este fenómeno es un producto directo de la violencia, narcotráfico y la falta de respuestas efectivas de las autoridades. Las autodefensas continúan siendo un fenómeno fascinante y controvertido en la historia reciente de México. Por tanto, nuestra intención es brindarte un análisis completo de la compleja historia de estos grupos. Antes de concluir, te planteamos una cuestión fundamental. ¿Consideras que las autodefensas representan una legítima lucha por la seguridad de las comunidades? ¿O por el contrario, son células peligrosas que desafían la ley? Nos gustaría mucho conocer tu perspectiva al respecto. Te invitamos a compartir tus opiniones en la sección de comentarios y así seguir enriqueciendo este importante debate.